Bienvenidos al podcast de Escudriñando las Escrituras. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias más complejas y, la verdad, más aleccionadoras de toda la Biblia, la vida de Lot. ¿Quién era Lot? Bueno, era un hombre a quien las Escrituras, fíjense qué curioso, lo llaman justo, pero que tomó la decisión de vivir en el mismísimo corazón de Sodoma, una de las ciudades con peor fama de la historia. Su vida es, sin duda, un caso de estudio fascinante sobre cómo nuestras decisiones, nuestro entorno y, claro, la infinita misericordia de Dios van tejiendo nuestro destino. Y aquí está el meollo del asunto, la gran pregunta que vamos a intentar responder hoy. ¿Cómo es posible, como alguien que tiene una fe, que se sentía mal por todo el pecado que lo rodeaba, termina tomando decisiones que llevaron a su familia, literalmente, al borde del abismo? Esta contradicción, esta paradoja, va a ser el hilo conductor de todo nuestro análisis. A ver, para que quede bien claro desde el principio, esto de que Lot era justo no nos lo estamos inventando nosotros. Lo dice el apóstol Pedro, nada más y nada menos, inspirado por el Espíritu Santo. En su segunda carta, capítulo 2, versículos 7 y 8, nos cuenta que Lot no era alguien que se hacía de la vista gorda con el pecado. Todo lo contrario, dice que afligía su alma justa todos los días. Así que este es nuestro punto de partida. Tenemos a un hombre con una conciencia espiritual viviendo en un lugar que había perdido por completo la conciencia. Muy bien, para entender bien esta historia tan compleja, vamos a seguir su camino paso a paso. Primero veremos esa decisión que lo cambió todo. Luego, cómo fue su lento descenso hacia la cultura de Sodoma. Después, su escape dramático, las terribles consecuencias que vinieron después. Y, lo más importante, qué lecciones podemos sacar de su vida para nosotros hoy. Todo, absolutamente todo, arranca con una lección. Si vamos a Génesis capítulo 13, vemos que surge un problema entre los pastores de Abraham y los de Lot. Había demasiados animales, y la tierra ya no daba para ambos. Y aquí es donde Abraham, su tío, en un acto de tremenda generosidad, le dice: «Elige tú primero». Esa oferta se convertiría en el punto de quiebre que definiría el futuro de ambos. Y aquí vemos dos mentalidades que chocan. Por un lado tienes a Abraham, que actúa completamente por fe. Él cede lo que a simple vista parece mejor, porque confía en que su verdadera herencia es la promesa de Dios, no un pedazo de tierra. Y por el otro lado lo tenemos a Lot. Dice la Biblia en Génesis 13, versículo 10, que Lot alzó sus ojos y eligió basado en lo que veía, una llanura que parecía un paraíso, como el huerto de Jehová. Fue una decisión de negocios, muy lógica desde un punto de vista material, pero que ignoró por completo el peligro espiritual que había ahí. Miren, esto es crucial que lo entendamos. Lot no se mudó al centro de Sodoma de la noche a la mañana. No fue un cambio drástico. Fue un proceso, un descenso lento, una serie de pequeños pasitos y concesiones que poco a poco lo fueron metiendo más y más adentro de una cultura totalmente destructiva. Fíjense cómo se dio este descenso en 4 etapas bien claras. Primero, elige la zona por lo bonita y próspera que se veía. Después, el texto en Génesis 13, versículo 12 dice que fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, o sea, se fue acercando cada vez más. Un tiempo después, en Génesis 14, versículo 12, la Biblia ya nos dice que moraba en Sodoma. Y el último paso, que es tremendo, lo vemos en Génesis 19, versículo 1, donde lo encontramos sentado a la puerta de la ciudad. ¿Y qué significa eso? Que ya era alguien importante, un líder, un juez. Se había integrado por completo. Pasó de mirar desde lejos a ser parte del sistema. Y así llegamos al clímax de la historia. 2 ángeles llegan a la ciudad y la maldad era tan grande, tan extrema, que toda una turba de hombres, jóvenes y viejos, rodean la casa de Lot para abusar de sus invitados. Es en medio de ese caos que Dios revela que la destrucción es inminente y que el rescate tiene que ser inmediato. Un rescate que, ojo, no ocurre por los méritos de Lot, sino por pura misericordia de Dios y por la oración de su tío Abraham. Los ángeles no le dieron consejos ni sugerencias, le dieron órdenes, mandatos de vida o muerte, como leemos en Génesis 19, versículo 17. Y cada una de estas órdenes era una prueba de obediencia. Escapa por tu vida. Eso significaba urgencia, ya. No mires atrás. Eso significaba cortar por completo con el pasado. No te detengas, o sea, persevera, no te quedes a medio camino. Y escapa al monte, que quería decir: ve al lugar seguro que yo te digo, no al que a ti te parezca más cómodo. Y si pensaban que esta historia se quedaba en el Antiguo Testamento, se equivocan. Siglos, pero siglos más tarde, el mismo Señor Jesús usaría este momento como una advertencia súper seria. En el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 32, nos da una de las órdenes más cortas pero más potentes de la Biblia. Acordaos de la mujer de Lot. No es un simple dato histórico, es una lección para siempre sobre el peligro de tener un corazón dividido. ¿Cuál era el problema de la esposa de Lot? Que su cuerpo estaba huyendo,
pero su corazón, sus pensamientos, sus afectos seguían allá atrás, en la ciudad que se estaba quemando. El hecho de que mirara hacia atrás no fue un acto de simple curiosidad, fue la prueba visible de lo que había en su interior, un anhelo por lo que estaba perdiendo. Y esa es la tragedia. La sacaron de Sodoma, pero nunca pudieron sacar a Sodoma de su corazón. Uno podría pensar que, bueno, al menos se salvaron, la historia termina con el escape. Pero no. De hecho, ahora viene el capítulo más oscuro y triste de todos. Lot lo había perdido todo: su casa, su dinero, su estatus y a su esposa. Huyó a una cueva solo con sus 2 hijas, y es ahí donde vemos la prueba más dura de que la influencia de Sodoma no se quemó con el fuego y el azufre. Se la llevaron puesta. En Génesis capítulo 19, del versículo 30 al 38, leemos algo terrible. Sus hijas, pensando que se había acabado el mundo y que no había hombres para tener descendencia, emborracharon a su propio padre en 2 noches seguidas y tuvieron hijos con él. Esa mentalidad de Sodoma, donde el fin justifica los medios y no hay límites morales, se había metido tan adentro de ellas que les pareció una buena idea. De ese acto tan terrible nacieron los padres de 2 naciones, los moabitas y los amonitas, que con el tiempo se convertirían en enemigos de Israel. Las consecuencias de las malas decisiones de Lot duraron generaciones. Entonces, después de este recorrido tan intenso, la pregunta es, ¿y a mí de qué me sirve esta historia hoy? ¿Qué nos enseña la vida tan trágica de este hombre justo? Bueno, ahora vamos a sacar el jugo, a destilar las lecciones prácticas que podemos aplicar directamente a nuestra vida, a nuestro día a día. A ver, en resumen, ¿qué aprendemos? Primero, que nuestras decisiones más importantes deben basarse en la fe, no solo en lo que se ve bonito o conveniente. Segundo, nos advierte sobre el peligro de ir cediendo poquito a poquito. Nadie se aleja de Dios de un solo golpe. Tercero, nos recuerda que el ambiente que elegimos para vivir va a moldear a nuestra familia, para bien o para mal. Cuarto, que la verdadera salvación exige un corte radical con el pasado. Y quizá la lección más dura: aunque la gracia de Dios siempre está ahí para rescatarnos, muchas veces tenemos que vivir con las consecuencias de nuestras malas elecciones. Y esto nos deja con una reflexión final que, de verdad, es para pensarla muy en serio. La historia de Lot es una advertencia gigantesca. Nos grita que ser justos a los ojos de Dios no es como un escudo mágico que nos protege de las consecuencias de jugar con fuego, de vivir demasiado cerca del mundo. Nuestra fe tiene que traducirse en decisiones sabias, en acciones que nos alejen del peligro, no que nos inviten a vivir justo en la frontera. Y con esto te dejo, con una pregunta muy personal, para ti, para mí, para todos nosotros. ¿Cuáles son esas llanuras fértiles, esas Sodomas modernas que te están tentando hoy? Puede ser una oportunidad de trabajo, una relación, un estilo de vida. La historia de Lot nos enseña a gritos, a través de los siglos, que la decisión que tomes hoy puede definir por completo tu legado del mañana. Este podcast fue creado por Saulo Ricaldi. Espero que haya sido de tu agrado y te espero en el próximo episodio de Escudriñando las Escrituras.